Todo tiene un principio. Cada día. Río. Vida. Cada amistad. Y cada amor. En cada historia, el comienzo es igual de importante al final. Prepara el escenario para lo que viene. La iglesia no es diferente. ¿Por qué existe nuestra iglesia? ¿De dónde viene? ¿Y cómo encajas tú en ella? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, muy bien. Me alegra escuchar eso. Pues bienvenidos a Conviva Norte. Para las personas del norte, ¿no? Tenemos una iglesia Conviva en el norte. Gracias a Dios. Nosotros nos gozamos que decidiste venir acá esta mañana. Y nosotros pues queremos que este tiempo sea de mucha bendición. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Se llama Punto de Partida. Punto de Partida. Y realmente es tu punto de partida en esta iglesia. Tal vez ya llevas pues mucho tiempo, ya llevas los 3 meses en esta iglesia, porque arrancamos hace 3 meses. Y posiblemente ya no has faltado ni un domingo, posiblemente. Pero este es tu punto de partida. Esta serie es bien importante porque vamos a estar hablando de unas preguntas. ¿Por qué existe esta iglesia? Porque siendo muy honesto, hay muchas iglesias en Bogotá. Inclusive hay muchas iglesias en el norte. Entonces la pregunta es, ¿por qué decidimos abrir otra iglesia acá? ¿Por qué abrimos otra iglesia en el norte? ¿De qué se trata Conviva Norte? Nosotros necesitamos contestar esas preguntas. Y esta serie se va a convertir en una clase algún día. Y vamos a ofrecer esa clase cada 3 meses para personas nuevas, para que puedan conocer, para puedan saber más de nuestra iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por este día. Lo creaste tú. Es tuyo y nosotros queremos dedicarlo a ti. Nosotros queremos alabarte, queremos decirte que eres grande, que eres santo y tú mereces nuestra adoración, mereces mereces nuestras vidas, Señor. Gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por este servicio. Y nosotros te pedimos que lo bendigas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.
Pues es en ese video, y me imagino que ustedes han notado que hay, pues en el letrero y también en los boletines, hay 3 palabras destacadas, 3 palabras importantes, son claves para nuestra iglesia, son conocer, conectar y compartir. Y con estas 3 palabras uno puede saber de qué se trata esta iglesia. Sin embargo, creo que necesitamos abrir la conversación. Necesitamos detallar cada palabra. El título de esta serie se llama Punto de Partida. Es que todo tiene un principio, un comienzo. Como el video dice, el otro video, cada viaje, cada amistad, cada amor tiene un principio. Inclusive, tu vida tuvo un comienzo. Es posible que tú fuiste parte de los planes de tus papás. Te planificaron. Pero también es posible que fuiste una sorpresa, pero gigante. Mejor dicho, no fuiste parte de los planes de tus papás. No te planearon. Cuando nosotros escuchamos, nos enteramos que íbamos a tener gemelos, eso fue una sorpresa gigante. Nosotros no estábamos planeando tener más hijos, pero gracias a Dios, Dios nos dio a Chad y Chase. De pronto tus papás no te planearon, pero ¿sabes? Dios sí te planeaste. Es que tu vida es importante. Tú eres una persona valiosa. Tú eres una persona importante, con mucho potencial, con muchos talentos. La verdad es que tú tienes mucho para ofrecer al mundo. Todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. Sé que no pensamos en esto mucho, pero aún la fe tiene un comienzo. La fe tiene un punto de partida. Para muchas personas la fe es sinónima de la religión. Piensen que una persona con fe es una persona religiosa. Por lo tanto, si te pregunto o le pregunta a otra persona, ¿crees en Dios? Es posible que la primera cosa que viene a la mente es la religión o la iglesia o un aspecto de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué piensan en la religión? Es que eso fue la experiencia de muchas personas. Para muchos la fe era ir a la misa, escuchar unas palabras del cura, escuchar una prédica de pronto aburrida, comer algo que no tenía mucho sabor, tomar algo no muy agradable. Y para muchos eso fue su experiencia con la fe. Era algo de su niñez. Y ahí quedó, ahí atrás, como su creencia en Santa Claus o Papá Noel. El otro día yo estaba hablando con un amigo. En el transcurso de la conversación le pregunté si creía en Dios y me dijo, pues yo fui bautizado en la iglesia católica. Es que realmente no contestó la pregunta. Y después, luego me dijo,
Bueno, pues yo tenía que ir a la misa. ¿Por qué? Porque mis papás me obligaban. Es que eso fue la experiencia de muchas personas. Esa fue su experiencia con la fe. Esa experiencia es muy común. Ellos recuerdan que era parte de su infancia, pero ahora no es algo muy importante. Para muchas personas, la fe era ir a la iglesia, escuchar una prédica aburrida, cantar unas canciones que jamás cantaban entre semana. Y sí, cuando eran niños fue chévere escuchar algunas de las historias bíblicas. Pero ahora son historias de hadas, llenas de simbolismo y realmente no tienen mucha aplicación para la vida hoy en día. Es posible que acabo de describir tu experiencia. Posiblemente estás aquí porque estás tratando de comenzar de nuevo. Estás tratando de arrancar nuevamente tu experiencia con Dios, pero no sabes cómo hacerlo. Y tampoco estás seguro que realmente quieres meterte en ese juego religioso otra vez. Pero ¿en dónde comienzas? ¿Cuál es el punto de partida? Posiblemente estás aquí y realmente nunca has tenido una experiencia en la iglesia, tanto católica como cristiana. De pronto algunos de ustedes han intentado otras religiones, como el islamismo, puede ser el hinduismo o el budismo. Es que yo no conozco tu trasfondo. Pero en este momento te encuentras acá, en este lugar, en esta iglesia, escuchando este mensaje. Nosotros queremos que tú conozcas a Dios, que pongas tu fe en su Hijo Jesús. Pero ¿cómo? ¿Cuál es el punto de partida? Si nosotros no supiéramos nada, si nunca hubiéramos abierto una Biblia, ¿qué haríamos? ¿Qué pasaría si nunca hubiéramos escuchado algunas de las historias bíblicas? Si nunca hubiéramos escuchado el nombre de Jesús, ¿en dónde comenzaríamos? En esta serie vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a escuchar cosas que posiblemente nos van a desafiar, nos van a retar. En esta serie vamos a oprimir el botón de reinicio, el control alt delete. Y vamos a empezar de nuevo, pero juntos. Es que nosotros no queremos que tú tengas una u otra experiencia religiosa. Es que la fe realmente no se trata de la religión. Y esta iglesia no se trata de ella tampoco. La verdad es que la religión ha sido un gran problema a través de los años en todas las culturas y para muchas personas. ¿Y saben por qué? Es porque la religión no es el punto de partida. La religión no es el punto de partida. Escuchen cómo la religión realmente no es la respuesta. Vamos a leer Hechos 17. Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento.
la segunda parte de la Biblia. Y dice en el versículo 16, mientras Pablo era pues uno de los autores del Nuevo Testamento, escribió muchas cartas para muchas iglesias y fue uno de los primeros misioneros de la iglesia cristiana. Pero Pablo estaba en Atenas y le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Mejor dicho, esa ciudad, ese pueblo, esas personas tenían una cantidad de dioses. Y ellos tenían templos, altares, a la cantidad. Pablo se puso en medio del tribunal y tomó la palabra. Ciudadanos de Atenas, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. A un Dios desconocido. Eran tan religiosos que no solamente tenían altares y templos para los dioses que creían que conocían, pero también tenían un altar para un Dios desconocido. Me imagino que ellos estaban pensando, pues si un Dios que no conocemos llega, no tendremos problema, porque podemos mostrarle el altar a un Dios desconocido. Es decir, no te conocemos, pero te hemos estado adorando. Es que era un altar de por si acaso, por si las moscas. ¿Y qué ganaron con esa religiosidad? ¿Qué es lo que ganaron? Incertidumbre, inseguridad, dudas, perplejidad. ¿Construyeron un altar a un Dios desconocido? Desconocido significa algo que no es conocido. Aún en toda su religión, con todos sus esfuerzos religiosos, ellos no tenían el conocimiento, la certeza que buscaban, que necesitaban. Ellos mismos lo confesaron con ese altar. ¿Será que comenzaron del punto de partida que no era? Es posible que has tenido una experiencia muy similar. Has buscado la verdad, has buscado a Dios, has ido a la iglesia, has sido fiel en la iglesia, pero nunca has hallado la paz que quisieras encontrar. ¿Será que has confiado en la religión? ¿Será que has confiado en tu religiosidad? Si intentas arrancar o comenzar de nuevo tu fe, tu experiencia con Dios,
si intentas arrancar con la religión, siempre te vas a quedar frustrado. Porque siempre resulta en la incertidumbre, la inseguridad. Siempre te va a causar dudas. ¿Por qué? Porque la religión no es el punto de partida. Ahora voy a decir algo que tal vez a algunos de ustedes no les va a gustar en el principio. El otro día yo estaba escuchando a un pastor de los Estados Unidos. Es un pastor, se llama Andy Stanley y tiene una iglesia grande en Atlanta. Pero él dijo algo que me impactó. Y espero que ustedes lo entiendan. Entonces quiero que me escuchen y que me entiendan. La frase, la Biblia dice, no es un punto de partida ni un punto de regreso adecuado para muchos adultos. La Biblia dice, no es un punto de partida adecuado para muchas personas. Mira, yo no dije que la Biblia no es importante. Yo no dije que la Biblia no es fundamental para la fe cristiana. La frase, la Biblia dice, se ha convertido para muchas personas en el comienzo de una conversación sobre la religión. Entonces ellos escuchan, la Biblia dice, no, eso va a ser una conversación acerca de la religión y no me interesa. Para muchos adultos, si intentamos convencerlos de su necesidad de Jesús, empezando con la frase, la Biblia dice, muchas personas dirían, no, gracias. Es que ya intenté eso cuando yo era niño. Ya intenté eso cuando yo era niña. Y ya no me aplica. Es que no la veo muy relevante. No, gracias, es que la Biblia ya no me interesa. Realmente es como cualquier otro libro para mí. No es una autoridad para mí. Algunos dirían que la Biblia es un libro para las personas religiosas. Es posible que hoy me estás diciendo, en este momento me estás diciendo lo mismo. Pero regálame unos minutos, un momentico, es que vamos a leer algo de la Biblia. Y ahora me estás diciendo, pero Scott, ¿no acabas de decir que la Biblia dice no es un punto de partida adecuado para muchas personas? Sí, yo dije eso. Pero por favor, regálame un momentico. Es que quiero que tú me sigas un poco. Es que este libro no fue recopilado hasta el año 393 después de Cristo. O sea, 360 años después de la muerte de Cristo. Ya había muerto, ya había resucitado, ya había vuelto al cielo.
Inclusive los autores de la Biblia, los autores del Nuevo Testamento, de las cartas, de los libros, de los evangelios, ya habían muerto. Los apóstoles, los discípulos, ya habían muerto. Inclusive el Antiguo Testamento, como lo conocemos, como lo tenemos aquí en esta Biblia, no fue recopilado hasta el año 250 después de Cristo. Esto significa, escuchen eso, esto significa, por ejemplo, que cuando Pablo estaba en Atenas, la historia que empezamos a leer hace poquito, eso significa que él no tenía la Biblia. Él no tenía este libro. ¿No les parece interesante? Entonces, cuando él empezó su diálogo con el pueblo de Atenas, él no empezó con la frase, la Biblia dice. No sé si ustedes han pensado en eso antes. Vamos a seguir leyendo ese capítulo, el capítulo 17. Pero antes, quiero que ustedes cambien su perspectiva. Cuando Lucas escribió el libro de Hechos, no era la Biblia. No era la Biblia. Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y anotaba lo que pasó. Estaba escribiendo un libro para proveer una historia de lo que pasó en la iglesia primitiva. De verdad estaba escribiendo un libro de historia, un registro de lo que hicieron los apóstoles. Yo no estoy diciendo que Hechos no es la Biblia. Sí lo es. Y hace parte de la compilación de los libros, las canciones, los cantos, los poemas, las cartas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y muy interesantemente, después de tanto tiempo, todavía tenemos esos documentos. Eso significa que Dios ha preservado su palabra, la cual entregó a los autores de los libros, las canciones, los cantos, los poemas, las cartas. Sin embargo, en aquellas épocas, ellos no tenían esta compilación. Entonces, cuando leemos el capítulo 17 de Hechos, tenemos que recordar eso. Estamos leyendo acerca de lo que pasó como un libro de historia. Entonces, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. A diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Esa persona que habla mucho. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y escuchen esto. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús
y de la resurrección. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo si no tenía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Es que él conocía a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Él conocía a las personas que pasaron tiempo con Jesús después de su resurrección. Él tuvo conversaciones con ellos. Es que él no escuchó algunos rumores sobre la resurrección de Jesucristo y empezó a predicar las buenas nuevas de Jesús. No, es que él conocía a Pedro. Él conocía a Juan, a Santiago. Y es más, Jesús se apareció a Pablo después de su resurrección. Es que Pablo estaba persiguiendo la iglesia primitiva. En esa época se llamaba el camino. Y él estaba arrastrando a los creyentes, los seguidores de Cristo, a las cárceles. Y Dios se le apareció. Entonces, cuando Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús, no era un rumor para él. Es que él lo vivió. Pero tampoco era algo escrito. Entonces él no pudo decir, la Biblia dice. Es más, Dios nunca planeó que la frase, la Biblia dice, fuera el punto de partida para la fe cristiana. Dios nunca planeó que la Biblia dice fuera el punto de partida para la fe cristiana. Vamos a seguir leyendo. Entonces se lo llevaron a una reunión del Tribunal Superior de la antigua Atenas. Se llama Areópago. Ellos preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Pablo se puso en medio de ellos y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son muy, muy religiosos en todo lo que hacen. Inclusive encontré un altar a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Es que el Dios que voy a anunciar ahora no es desconocido, es conocido. Ustedes pueden conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos con manos humanas, por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas.
de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los tiempos de historia, las fronteras. Esto lo hizo Dios para que todos, ¿qué? Para que todos lo busquen y lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Es interesante que Pablo estaba utilizando la literatura de la cultura de esa época para comunicar una verdad. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto. Escuchen esto. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. O sea, los ídolos que tienen, los altares que tienen, los templos, aún su adoración del Dios desconocido. Toda esa incertidumbre que ustedes han estado experimentando, Dios lo ha pasado por alto. Pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Mira, con esa palabra no está hablando del pecado en ese momento. Él está hablando que ya es tiempo de cambiar de parecer. Ya no tienen que enfocarse en la incertidumbre, en su religión que solo ha traído las dudas, la inseguridad. Ahora ustedes pueden conocer con certeza. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Pablo estaba diciendo, ustedes ya no tienen que adivinar. ¿Ah? No tienen que quedarse con sus dudas. Ya pueden conocer a Dios con certeza. El que era desconocido ya es conocido. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron de él. Se rieron de Pablo. Ellos decidieron quedarse en su religión, en su incertidumbre. Pero otros le dijeron, queremos saber más. Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Muchos no creyeron, pero algunos sí. Entonces, leyendo esa historia, tengo que preguntarme,
la siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál era el punto de partida que Pablo utilizó? ¿Qué era el punto de partida para las personas que nunca han escuchado, que nunca habían escuchado ese mensaje, que nunca habían escuchado las buenas nuevas de Jesús? ¿Qué era? ¿Cuál era el punto de partida? Y en nuestro contexto, ¿cuál es el punto de partida? Si no es la religión, si no es la Biblia dice, ¿cuál es? El punto de partida es una pregunta. El punto de partida es una pregunta. Y la pregunta no es, ¿Dios realmente creó todo en 6 días? No es, ¿cómo cabían todos los animales en el arca de Noé? La pregunta no es, ¿los ángeles son mujeres o hombres? ¿O cuándo creó Dios los ángeles? No, esas no son la pregunta correcta. La pregunta que todos tienen que contestar es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En su conversación con el pueblo de Atenas, Pablo no comenzó con la religión. No les dijo que tenían que ir a la iglesia. No les dijo que tenían que tomar el vino de la Santa Cena del Señor. No les dijo que tenían que bautizarse. Es que no les dijo que tienen que hacer ciertas cosas religiosas para ganar el favor de Dios. No empezó su conversación con la frase, la Biblia dice. Inició su conversación con la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta más importante, porque la respuesta determina mucho de tu vida e inclusive de tu eternidad. Jesús es importante. ¿Por qué? Porque algún día todos van a ponerse de rodillas delante de Él y van a confesar que Él es el Señor.